¿Alguna vez han sentido que una situación social parece injusta, pero al mismo tiempo muy difícil de explicar? Por ejemplo, ¿por qué algunas personas tienen más oportunidades que otras? Porque a veces tomamos decisiones que normalmente no tomaríamos solo porque alguien nos está mirando. O, por ejemplo, porque un sistema puede parecer libre igual para todos, pero también puede producir resultados profundamente desiguales. Durante el curso de juegos, redes y complejidades, entendimos que estas preguntas no se responden mirando únicamente a una persona, una decisión o una regla, sino que se responde mirando un sistema complejo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí aparece una idea central. Lo complejo no siempre es lo mismo que lo complicado. Algo complicado puede tener muchas partes difíciles de entender, pero algo complejo está formado por relaciones, personas, reglas, incentivos, recursos, decisiones, presiones y consecuencias que se conectan entre sí. Por ejemplo, esto lo plantea Johnson en Simple Context. Los sistemas complejos no se entienden únicamente desarmándolos en piezas separadas, sino se entienden es observándolos y viendo cómo esas piezas interactúan entre ellas y producen comportamientos colectivos que no siempre son evidentes al inicio. Digamos que esto fue justamente lo que experimentamos en clase. Los juegos no fueron solamente actividades para entretenernos, fueron pequeños laboratorios sociales que explican cómo lo mencionan Bermeo, Sarama y Trapp, que el juego puede funcionar como una metodología para observar al jugador. Y es decir, que no solamente estamos observando al sistema, sino también la forma en la cual nosotros actuamos dentro del sistema. El primer juego que nosotros queremos a analizar es Time Jack, que fue inspirado en la película El Precio del Mañana. En esta película el tiempo funciona como una moneda, ¿no? Entonces quien tiene más tiempo vive con seguridad, como con un mejor estatus social, y quien tiene poco tiempo vive al borde pues, de ser eliminado. Nuestro juego tomó esa idea y la convirtió en una dinámica social en las cuales los jugadores fueron asignados a clases sociales. Según los resultados, el 57% pertenecía a la clase media, el 23% a la clase baja y el 19% a clase alta. Pero lo importante no era la etiqueta de las clases, lo importante eran los recursos que se le asignaban a cada uno. Algunos empezaban con 120, otros con 45 y otros apenas tenían 12. En teoría todos jugábamos el mismo blackjack, pero había una diferencia y es que no todos teníamos el mismo margen de error. Entonces aquí aparecen las lecciones de complejidad. Dos personas pueden estar dentro del mismo sistema, pero no necesariamente enfrentan el mismo sistema. Para alguien con muchos recursos, perder una apuesta es solo un error, no significa gran cosa. Pero alguien con pocos recursos, el mismo error puede significar quedar sin absolutamente nada y por ende eliminado. Los resultados mostrarán esto claramente. El 84,6% de los participantes afirmaron que su clase social afectó su desempeño. 57% dijo que sí y mucho, mientras que el 26,9% dijo que sí un poco. Esto confirma que el desempeño no depende únicamente de jugar bien, sino de la interacción entre la habilidad, el azar, las condiciones iniciales y la estructura del sistema. En la primera ronda, sin redistribución, la desigualdad se mantuvo, incluso se agravó. En la segunda ronda se introdujeron donaciones voluntarias. El 76% reportó que sí hubo donaciones en su mesa. Esto muestra que la solidaridad apareció. Sin embargo, también evidenció un límite. La estabilidad del sistema dependía de la voluntad individual de quienes tenían más recursos. Luego, en la tercera ronda, apareció una regla distinta, que eran los impuestos. Habían impuestos progresivos y redistribución de los recursos. El 84,6% de los participantes respondió que los impuestos ayudaron a que los jugadores permanecieran en el juego. Además, cuando se les preguntó que si creían que el sistema era más estable, el 57% eligió un sistema con impuestos. Mientras tanto, el 30% eligió la ayuda voluntaria y solo el 11,5% prefería que no hubiera intervención. Entonces, Time Jack, ¿qué nos dice? Nos dice que en un sistema desigual, la libertad individual no siempre basta para producir estabilidad colectiva. La ayuda voluntaria puede aliviar en algunos casos, pero si la estructura inicial sigue siendo desigual, el sistema tiende a reproducir esa desigualdad. La redistribución obligatoria, aunque puede ser debatible, aparece en el juego como un mecanismo más estable para mantener a más personas dentro del sistema. Aquí la complejidad se vuelve visible. No basta con mirar al jugador eliminado y decir, jugó mal. Hay que mirar la red de condiciones que lo rodeaban, cuánto tenía al inicio, cuánto se iba a apostar, qué tan rápido se podía recuperar, si otros podían ayudarlo y qué reglas permitieron o impidieron distribuir los recursos. El segundo juego que vamos a analizar es el de Nerf. Este es sobre una película que trata sobre una plataforma digital donde hay jugadores y observadores. Los jugadores aceptan retos para ganar reconocimiento y recompensas, mientras que los observadores solamente los ven, los votan, los validan y los presionan. La hipótesis del juego era que cuando los incentivos y la presión de la audiencia aumentaban, las personas tienden a asumir o a correr riesgos que normalmente rechazarían porque la recompensa y la presión social distorsionan su percepción del riesgo. Digamos que los resultados nos muestran que esta idea pues, se valida porque de los participantes el 52% tuvo el rol de jugador y el 47% de observador. Entonces entre los observadores el 60% dijo que al votar sí pensó conscientemente en cómo su voto podía presionar a los demás jugadores y el otro 30% dijo que no lo pensó, pero eventualmente lo empezó a hacer. Además, el 90% de los observadores sintió que su participación influía mucho o algo en el comportamiento de los jugadores. Esto es clave. Los observadores no eran pasivos. Aunque ellos no hacían los retos, sus votos ayudaban a sostener el sistema. Por otro lado, los datos también son súper reveladores. Cuando se les preguntó por qué aceptaban el reto, el 36% respondió que era por la recompensa. El 27% dijo que no querían ser eliminados y el 18% dijo que era por parte de la presión. Únicamente 18% lo hacían por intención genuina de querer hacerlo. Además, el 45% dijo que los retos se volvieron mucho más difíciles a medida que aumentaba el juego. Y solamente el 27% los calificó como un nivel alto de riesgo. También el 45% afirmó que cambió alguna decisión por saber que los observadores lo estaban viendo y votando.
Finalmente, cuando se preguntó en qué momento sintieron más presión para aceptar un reto, el 45% respondió que era cuando los observaban. Esto resulta, digamos que conectado directamente con Chris y Fowler en Connected, quienes nos muestran que las acciones no están aisladas, sino influenciadas por las redes sociales en las que estamos inmersos. También se relaciona con Watts y Buchanan, porque en una red no solo importan los individuos, sino las conexiones, los grados de influencia y la forma en que una acción puede propagarse. En el juego Nerf, el riesgo no aumentaba únicamente porque los retos fueran más difíciles, aumentaban porque el sistema social cambiaba la manera en que los jugadores interpretaban el riesgo. Estar siendo observado, votado y comparado hacía que rechazar un reto no pareciera una decisión libre, sino más bien era como una pérdida de estatus, puntos o reconocimiento. Esta es otra lección súper clara de la complejidad, ¿no? Muchas veces creemos que decidimos solos, pero nuestras decisiones están atravesadas por la red que nos mira, nos premia, nos castiga, nos valía. Si juntamos TimeJack y Nerf, encontraremos una conclusión común. Los sistemas sociales producen comportamientos que no se explican únicamente por voluntades individuales. En TimeJack, la desigualdad inicial condicionó la supervivencia. En Nerf, la presión de la audiencia condicionó la percepción del riesgo, y en ambos casos las personas actuaron dentro de estructuras que modificaban sus decisiones. Por eso la complejidad no consiste en decir, todo es muy difícil y no se puede entender. Al contrario, como decía la TED Talk que vimos, cuando aceptamos la complejidad y nos alejamos para observar el sistema completo, podemos encontrar patrones simples que antes no veíamos. En nuestro caso, esos patrones son claros. Primero, las condiciones iniciales importan. No todos empiezan desde el mismo lugar. Segundo, las reglas importan. Una pequeña modificación, como permitir donaciones o introducir impuestos, cambia la estabilidad del sistema. Tercero, las redes importan. La mirada de otros pueden transformar una decisión individual en una decisión solamente por presión. Cuarto, los observadores también hacen parte del sistema. ¿Qué quiere decir esto? En una red social, mirar, votar, aprobar o quedarse en silencio tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué entendemos por complejidad después de este curso? Entendemos que complejidad es la forma en la que múltiples elementos conectados producen resultados que no se pueden explicar mirando únicamente una parte. Es entender que un jugador eliminado no es solo un mal jugador, que esa persona que acepta un reto peligroso no solamente es irresponsable, que una sociedad desigual no es solo la suma de decisiones individuales. La complejidad nos obliga a mirar más lejos, a ver las reglas, las conexiones, los incentivos, las posiciones iniciales y los efectos colectivos. Pero también nos da esperanza. Si los resultados emergen de las relaciones del sistema, entonces cambiar esas relaciones pueden cambiar los resultados. Tal vez esa sea la gran enseñanza del curso. Los juegos nos mostraron que no somos piezas aisladas, somos nodos dentro de esta red. Y cada decisión, cada regla y cada conexión puede empujar al sistema hacia la exclusión, la presión y la desigualdad, o hacia una forma más estable, consciente y colectiva de vivir. Porque al final, la simplicidad no aparece antes de mirar la complejidad, aparece después de atraernos a verla completa.